las rutas marítimas más importantes del mundo, el Canal de Panamá, sufre una profunda sequía que amenaza con poner en jaque otra vez al comercio internacional. Los cuellos de botella, que nos sorprendieron a todos tras la pandemia, comienzan a ser cada vez más frecuentes a la mínima que hay una mayor demanda global. Y esto se traduce en un aumento de los precios del transporte que al final pagamos todos nosotros como consumidores. Vamos, que no es un problema de estos de la élite económica que solo afecta a navieras y grandes compañías. Además, a la falta de agua en el Canal de Panamá se unió recientemente un problema más. Otra importante vía marítima mundial, como es el Canal de Suez, ahora mismo es insegura para los buques de carga. La razón, los ataques que llevan a cabo los hutíes de Yemen en represalia por la agresión de Israel contra Palestina. Todo ello ha obligado a muchas compañías a buscar rutas alternativas, incluso siendo más largas o costosas. Este es el caso, por ejemplo, del Estrecho de Magallanes, que une el Pacífico y el Atlántico a través de Chile y Argentina, lo que obliga a algunos barcos, según su destino, a rodear prácticamente América. Pero no hay mal que por bien no venga, que dice el refrán, y ya hay algunos países que en medio de estos trastornos marítimos, digamos, han visto una oportunidad. Y aquí es donde entra en juego México, porque en su caso no es que esté pensando en desarrollar algo desde cero para que sea útil en 20 años, sino que lleva tiempo trabajando en una infraestructura que podría cambiar todo esto. Ahora han padecido de sequía y no tienen agua suficiente para garantizar el paso de barcos con más calado y están reduciendo el número de barcos que pasan por el canal y ya se hizo ahí un tapón. Esto tiene que ver con el comercio mundial y cualquiera sabe que la opción ante una situación así es el istmo de Tehuantepec. Hablamos del corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec, una de las obras más emblemáticas de la Cuarta Transformación de López Obrador y quizá la menos conocida desde fuera de México. ¿Por qué es importante este proyecto? ¿Cómo ayudaría al comercio marítimo? ¿Podrá sustituir al Canal de Panamá? Estas son algunas de las cuestiones que hoy abordaremos en Cafeína. El corredor interoceánico a través del Istmo de Tehuantepec no es para nada nueva. Ya en los tiempos de la conquista, Hernán Cortés imaginó esta vía terrestre para conectar los océanos Pacífico y Atlántico. La idea se concretó con el general Porfirio Díaz, que a principios del siglo pasado inauguró el ferrocarril. En aquella época se calcula que unos 60 trenes diarios hacían la ruta de costa a costa. Sin embargo, unos años más tarde, la apertura precisamente del Canal de Panamá hizo que el proyecto quedara en el olvido. Y así permaneció durante más de 100 años hasta que López Obrador asumió la presidencia. En unos días, el mandatario mexicano inaugurará la principal línea férrea del corredor interoceánico que une los puertos de Salina Cruz en Oaxaca y Coatzacoalcos en Veracruz. Para ello se han rehabilitado y reformado las antiguas vías de ferrocarril. Aunque este servicio permitirá el transporte de pasajeros entre esos dos estados, lo que realmente ha despertado el interés por esta infraestructura es su capacidad para mover mercancías. Las operaciones de carga ya comenzaron hace unos meses, pero será a lo largo de 2024 cuando, según el gobierno, todo se vaya consolidando. El funcionamiento es muy sencillo. Los buques de carga atracarán en el puerto de Salina Cruz o en el de Coatzacoalcos. Allí descargarán sus mercancías para transportarlas en tren hasta el otro lado, donde continuarán su viaje en barco. En total, 308 kilómetros de vía férrea que se harán en unas 6 horas. Eso sí, habría que sumar los tiempos de carga y descarga en ambos puertos. Por ponerlo en contexto, un buque tarda de media entre 8 y 10 horas en recorrer los poco más de 80 kilómetros del Canal de Panamá. Además, esa ruta de ferrocarril contará con una decena de polos industriales para que las compañías, tanto nacionales como extranjeras, se instalen en la zona. Entre los sectores que el gobierno mexicano va a licitar para usar esos parques están el de la eléctrica, electrónica, semiconductores, automotriz, metales o petroquímica. La idea es que puedan transformar las materias primas en productos finales para la distribución. La vía entre Oaxaca y Veracruz no es la única que tendrá el corredor interoceánico. 2 líneas férreas adicionales para el transporte de mercancías conectarán esa ruta principal con importantes infraestructuras como los puertos de Chiapas y 2 bocas o el Tren Maya, otra de las obras insignia de López Obrador. En total hablamos de 1.200 kilómetros de vías a través de diferentes rutas en 4 estados mexicanos del sur y sureste, que son además de los más pobres del país. Suena muy bien, todo hay que decirlo, pero habrá que ver en qué se materializa finalmente el proyecto,
sobre todo en las poblaciones cercanas, porque al final serán las beneficiadas o perjudicadas por este macroproyecto. Mientras muchos aplauden la llegada del corredor interoceánico por los puestos de trabajo y el desarrollo económico que puede generar, algunos temen el impacto social y ambiental que pueda dejar la obra. A los desalojos de viviendas y terrenos para la construcción, algo que por otro lado es habitual en este tipo de infraestructuras, se une el miedo a grupos del crimen organizado y el aprovechamiento que puedan hacer de todo esto. De momento, las cifras que manejan las autoridades mexicanas son bastante esperanzadoras. Prevén que el PIB nacional suba en promedio entre 3 y 5 puntos cuando la obra esté a pleno rendimiento. En las comunidades cercanas el impacto será todavía mayor. De hecho, la obra ya está dando sus frutos. En el primer semestre de este año, según el INEGI, el desarrollo del sur-sureste en lo económico es de, en promedio, 6%. Y en el norte, 3, 2.8 y 5.6, pero es exactamente el doble. Eso nunca se había visto. El gobierno mexicano estima que el corredor interoceánico moverá anualmente 1,4 millones de contenedores dentro de una década. Y de nuevo, para poner esta cifra en contexto, el año pasado, por el Canal de Panamá, ya afectado por la sequía, cruzaron 8,5 millones de contenedores. La cifra es mucho mayor, indudablemente, pero si los números de México se cumplen, no estaríamos hablando de una cosita menor, porque es un proyecto nuevo, de reciente creación, que podrá ir creciendo con los años. Al menos así sucedió con el propio Canal de Panamá. Y este es un poco el resumen de una de las obras estrella del sexenio de López Obrador, que ha pasado prácticamente desapercibida hasta que la falta de agua en la vía panameña ha obligado a la búsqueda de alternativas. Hace unos meses, el promedio de espera que tenía por delante un buque para cruzar el Canal de Panamá superó la semana. Algunos barcos llegaron a pagar cifras millonarias en subastas para evitar la espera. Y ya saben lo que eso significa: mercancías más caras a pagar en destino. La situación llevó al gobierno panameño a imponer restricciones inéditas al tráfico marítimo, limitando el uso del canal a 31 barcos al día. Quiero dejar claramente sentado que el Canal de Panamá jamás ha suspendido operaciones en esta crisis. Así que nosotros nos mantenemos como una vía operativa permanente dentro de ciertas limitaciones, pero seguimos operando el Canal de Panamá de forma regular. Las autoridades panameñas esperan que la construcción de un nuevo embalse devuelva al canal las aguas que necesita, pero esto no se hace de un día para otro ni tampoco garantiza que se solucione de fondo el problema. Las sequías extremas serán cada vez más recurrentes en el planeta. Eso sí, tampoco consideran que un proyecto como el mexicano represente ningún tipo de amenaza. Pasemos este Rubicón, tengamos algún mayor grado de certeza de la disponibilidad de agua. Y no hay forma de que el Canal de Panamá, desde el punto de vista de valor económico, puedan competir con él. Ningún proyecto que tenga que comenzar de cero, aunque sea un proyecto parcialmente iniciado. Es extraordinariamente complicado. Hay que tener en cuenta que por el Canal de Panamá pasa alrededor del 6% del comercio mundial y el 40% de los contenedores de Estados Unidos, lo que se traduce en más de 14,000 barcos haciendo esa ruta al año para trasladar mercancías a unos 170 países, es decir, prácticamente a todo el mundo. Con todo esto, la pregunta que surge ahora mismo es inevitable. ¿Sustituirá el corredor interoceánico al histórico Canal de Panamá? De momento, al menos en el corto y medio plazo, no. Todo apunta a que son dos infraestructuras que se complementarán y que además se necesitan mutuamente. Imagínense, un barco llega al Canal de Panamá y se encuentra con que tiene 10 días de espera por delante para transitar la vía. Tiene que decidir pagar una millonaria suma para saltarse la cola, escoger una ruta más larga o moverse un poquito al norte y tomar el corredor interoceánico. Es decir, la clave de todo esto es que los barcos no se desviarán de la ruta y la zona seguirá siendo una importante vía para moverse entre el Pacífico y el Atlántico, por lo que todos salen ganando. En resumen, el corredor interoceánico será una vía más a tener en cuenta por los buques de carga, sobre todo si tenemos en cuenta que nos dirigimos a un mundo donde escaseará cada vez más el agua y que otras vías tradicionales pueden verse comprometidas por conflictos bélicos. De fondo, un transporte marítimo mundial que no deja de crecer desde la pandemia, alentado por el consumismo. Regarding the Houthis, these attacks are reckless, dangerous, and they violate international law. And so we're taking action to build an international coalition to address this threat. And I would
remind you that this is not just a U.S. issue. This is an international problem, and it deserves an international response. And we'll have more details on this soon, but we're going to make sure that we're doing everything that we can to ensure freedom of navigation in the area. The straits are pretty important, as you know. A large amount of commerce flows through there. International commerce flows through there on a daily basis.